laboral. En este sentido, se elaboraban en esta revista y de manera general una serie de propuestas que iban fundamentalmente destinadas a este objetivo. Aumentemos la productividad, creemos un mercado laboral más flexible. ¿Cómo? Eliminando esa dualidad del mercado laboral. Tenemos la poca fortuna de ser el país europeo con más trabajadores temporales, con mayor tasa de temporalidad. Hay que abordar esto con un contrato único. Hay que reducir las cotizaciones empresariales de manera que favorezcan la contratación. Y hay también que hacer otra cosa que se ponía de manifiesto en ese informe. Tenemos un bajo grado de sindicación y un altísimo grado de convenios colectivos. Hay que adaptar los convenios colectivos, hay que conseguir que de alguna forma los crecimientos de los salarios en cada una de las empresas estén ligadas a la productividad de las empresas. Tenemos que descender del convenio colectivo a convenios de sector, convenios empresariales, que recojan realmente lo que está ocurriendo en esas empresas. Solo así, solo abordando estas u otras medidas que se puedan plantear en el mercado laboral, pero contribuyendo al menos a dinamizar y flexibilizar el mercado laboral y a hacer más productiva nuestra economía, cuando terminemos esta crisis, no sé si en 3, en 4 o en 5 años, pero cuando la hayamos terminado, nuestra economía tendrá la capacidad de volver a crecer, basado esta vez no en crecimiento de la población, sino en un crecimiento de la productividad. ¿Alguna pregunta más? Bien, yo quería dirigir la pregunta al profesor Vicente Pallardó, que ha empezado su exposición diciendo: supongamos que hemos salido de la crisis, entonces voy a pedirle que relajemos el supuesto de que hemos salido de la crisis y entonces que volvamos a la situación actual. Y quería preguntarle por 2 pilares, no 4, no los 4 pilares en los que ha basado la exposición de la postcrisis, sino 2 pilares que piensa que es fundamental tener en cuenta a la hora de gestionar la crisis. Y relacionado con la pregunta, supongo que uno de los pilares tiene que ver con la productividad. La productividad, mejorar la productividad es lento, es una cuestión que requiere mucho tiempo. Es decir, se pueden abordar reformas del mercado de trabajo, tal vez sea lo más sencillo, pero luego hay muchos costes de funcionamiento de la economía que tienen que ver con costes de funcionamiento de la propia sociedad, que tienen que ver con ineficiencias en las administraciones, que tienen que ver con ineficiencias en la justicia, que tienen que ver con malas regulaciones, no solo en el mercado de trabajo, sino en el mercado del suelo, vivienda, etcétera. Relacionado con esto, ¿piensa que la salida va a ser rápida o vamos a tener varios años por delante? Bueno, yo he introducido el supuesto y he dicho que era un supuesto astuto porque le pasaría a Maite las preguntas que tuvieran que ver con la crisis, pero quizá no sería polite, no sería educado hacer esto, por tanto responderé. Yo creo que son 2 cosas distintas. Para salir de la crisis, las reformas estructurales, algunas de las cuales estaban apuntando, no son para salir de la crisis. Son para afrontar mejor el siguiente ciclo. Esto es importante que todo el mundo lo entienda. Cuando estamos proponiendo, yo no puedo coincidir más con la exposición que ha hecho Maite, de este tipo de reformas estructurales o de otras que se pueden plantear en mercados de servicios y no de factores, como es el mercado laboral. Estamos hablando para afrontar mejor el siguiente ciclo, con una economía mucho más productiva, mucho más competitiva. Por tanto, esto es un tema. 2 pilares para salir ahora. Esto ya... Yo creo que la política monetaria está haciendo su trabajo en Europa. Sé que estoy en minoría absoluta en esto. Yo creo que está haciendo su trabajo. Con la prudencia que siempre debe tener la política monetaria y pensando en una estrategia de salida que yo no tengo tan claro que se esté pensando en otros ámbitos. Creo que por ahí, por tanto, se está haciendo lo que se debe hacer. En el ámbito de la política fiscal no puedo estar más de acuerdo. Esto de que en Europa las medidas sean descoordinadas, que unos se critiquen a otros, yo sí tengo que hacer, usted no, yo respeto eso. Esto es negativo. Esto es negativo y habría que procurar, hay muchas reuniones, que de estas reuniones surgiera no solo comunicados, sino decisiones coordinadas. Algunas van a ser erróneas porque no nos hemos enfrentado tantas veces a una situación como la actual. De hecho, no nos hemos enfrentado ninguna. Las crisis son recurrentes, pero son distintas. Por tanto, algunas medidas van a ser erróneas, otras van a ser acertadas, pero deberían ser más coordinadas. Y yo para el caso español, porque, verán, si ustedes miran los datos macro en Occidente, si miran los de algunos países del este de Europa o de Asia, verán datos mucho más espantosos que los nuestros, por cierto, aunque no están en el origen del problema. Pero dependen mucho de una forma u otra del exterior y sus datos son más espantosos que los nuestros. Pero si miran los datos de Occidente, verán ustedes que la economía española está cayendo más o menos como otras, como la alemana, como la británica, como la estadounidense,
Por tanto, nosotros tenemos un problema específico muy particular, el mercado laboral. Mientras la caída de nuestra producción es similar a la de las otras economías, brutal, desconocida desde hace 3/4 de siglo, lo que ustedes quieran, en épocas de paz, por supuesto, me refiero, lo que ustedes quieran, pero es similar a las de los demás. En el resto de Occidente se habla de que el paro suba 3, 4, 5 puntos. Aquí hablamos de que suba 10, 12, 14 puntos. Eso denota que hacen falta reformas estructurales, pero hay una cosa que se puede hacer ya. Yo no sé si llamar pacto de Estado, pacto social, pacto de rentas, esto asusta a todo el mundo. Decisiones coordinadas de los agentes. Aquí se han defendido en alguna sesión anterior, compañero nuestro Javier Andrés, hemos tenido oportunidad de hablarlo en numerosas ocasiones. Señores, hay que sentarse y decir, los salarios no crecen nada, se pierde poder adquisitivo, a cambio se reducen o no se producen despidos, no se elevan precios, a cambio se dan incentivos fiscales a quien tome esas decisiones, a quien pacte esos acuerdos, se dan créditos preferenciales a quien pacte esos acuerdos y todos, colectivamente, salimos, no en 6 meses, precisamente, de la crisis. Si no hacemos esto, vamos a prolongarla en gravedad y en espacio temporal. Yo creo que hace falta un poco de liderazgo por todas partes y siempre en primer lugar por los responsables políticos para avanzar en ese camino, porque nosotros tenemos un problema diferencial más grave que otros, el mercado de trabajo, el desempleo. Creo que otra pregunta, no sé si hay muchas más, lo digo por la hora. Pido la pregunta delante, pero la respuesta por favor un poco concreta. Rápido y breve. La primera de ellas es para cualquiera de los ponentes si realmente observan algún tipo de ánimo o propósito de contrición en todas aquellas personas y agentes, administraciones, pues que de alguna manera han consentido, tolerado pues un determinado estado de cosas, porque cuanto mínimo en Estados Unidos pues esto ha provocado, se entiende, un cambio de administración, pero yo lo que sí encuentro a faltar en España y en la Unión Europea es algún tipo de dimisión. Alguien tiene que dimitir, alguien tiene que asumir algún tipo de responsabilidad con respecto a lo que se ha hecho, porque ha habido graves o gravísimos pecados de omisión. Y bueno, yo cuando veo, pues no sé, a los responsables de la Unión Europea, al señor Almunia, diciendo exactamente lo mismo que decía hace 1 año o 2 años, y sabemos que tenemos señor Almunia por 1 año, 2 años, 3 años más, cuando ves al señor Barroso tan contento y tan sonriente, al final haciéndose la foto delante del G20, pero quiero decir que detrás de todo esto tiene que haber también algún tipo de responsabilidad social, o lo que se dice en mi pueblo, un poco de vergüenza torera. Esta es la primera. Y la segunda, quisiera hacerles una pregunta que yo nunca he acabado de entender leyendo la prensa económica, es el porqué de la necesidad de tener que comprar activos financieros tóxicos para poder sanear el sector financiero, cuando muchos de estos productos así denominados tóxicos son directamente derivados de actividades que son prácticamente delictivas. Eso no lo he acabado de entender y no lo he entendido. Y quisiera, si fueran tan amables, de explicármelo. Me hago cargo yo de la primera parte y dejo a Maite las respuestas sobre los activos tóxicos. Verá, yo he diseñado una estrategia, he esbozado una estrategia con 4 pilares. Los 3 primeros requieren tomar medidas importantes, medidas complicadas, medidas nada fáciles de vender al ciudadano. Pero si quiere que le diga la verdad, el que me preocupa más es el 4. La asunción de responsabilidad, el riesgo moral, el que cuando uno se equivoca asuma su responsabilidad. Dirigentes políticos seguro, dirigentes financieros seguro, que por cierto en 2 demás dimisiones ha habido. Es verdad, y soy el primero en decirlo, algunos con un carro de billetes detrás, han dimitido con un carro de billetes, pero no todos, no todos. El pobre presidente de AIG, que lo han puesto para resolver la crisis y que no tiene culpa de nada de lo que pasó antes, le cayó de todo. También hay que ser un poquito en esto, leer un poco la realidad. Por tanto, coincido con usted en que hay un problema de asunción de responsabilidad por parte de todos los agentes sociales. ¿De acuerdo? Por tanto, esto me preocupa, no solo para salir de la crisis, sino para el futuro. Si no cambiamos esa mentalidad todos, seguiremos en problemas serios. Y un segundo comentario, sin embargo, más optimista al respecto. Más allá de las fotos, de las sonrisas de las